Muy buenas, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento para que conversemos con don Nixon Ureña, alcalde del Cantón de San Ramón. Muchísimas gracias, don Nixon, por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Gustavo, muchísimas gracias más bien de darnos una oportunidad de conversar un rato sobre cosas del cantón y también cosas que le corresponden al país. Excelente, muy bien, me parece muy apropiado porque lo que está sucediendo a nivel de Costa Rica requiere también de la participación y de la posición de las autoridades locales. Y me parece que así ha sido, ¿verdad? No es que hayan sido omisas las autoridades municipales a lo que ha venido aconteciendo en nuestra Costa Rica, algunos que la tildan de pacífica, ¿verdad? Y de que aquí como que un escándalo no dura más de 3 días, pero las manifestaciones, los bloqueos, incluso hoy que hubo también marchas y muestras de molestia, ¿verdad?, hacia el gobierno y hacia lo que se decía en la Asamblea Legislativa, pues también, como indicábamos, requiere la atención de nuestras autoridades locales que están pues más cerca de la ciudadanía que cualquier otro político. Pero quisiera que iniciáramos hablando acerca de San Ramón, don Nixon. ¿Cómo está el cantón? Comentemos un poco acerca de cómo ha venido desarrollándose tanto lo que es el comportamiento de la pandemia como la situación económica que viene quejando pues a todos los costarricenses. Bueno, Gustavo, eh, tengo que decir que la situación en el cantón ha sido una situación difícil desde el primer momento. Esto nos toma fuera de base al país, pero también a los que recién asumíamos una alcaldía. Si bien es cierto, yo estaba en el periodo anterior. Nadie estaba preparado para una pandemia como la que enfrentamos. Primero en el tema del COVID y ahora en la parte financiera. Las municipalidades desde el minuto uno han estado en plena coordinación de todo lo que tiene que ver con el accionar del COVID, desde los inspectores municipales, desde los policías municipales, desde la entrega de diarios de la comisión de emergencias, las comisiones cantonales de emergencias, que la gente tal vez no ve eso, pero fue toda una logística bastante compleja entregar 5,000 diarios en el caso de San Ramón, en 14 distritos, en 1,018 kilómetros cuadrados, fue bastante complicado. Tomamos las decisiones del cierre de los espacios públicos, tomamos las decisiones de la no reapertura de los espacios públicos en aquel entonces que el gobierno pretendía. En estos momentos estamos en la evaluación y la presentación de protocolos para la apertura un poco armada o planificada de la apertura de ya los espacios públicos. El que nos quitaran la restricción vehicular este fin de semana que pasó, pues bueno, colapsó todo, yo creo. El La gente se comercio, tiró a la calle. sí, claro que sí, colapsó muchísimo y tuve la oportunidad de verlo el fin de semana, no solo en San Ramón, sino que en algunos de los otros cantones vecinos. Era una locura, ¿verdad? La cantidad de personas que se encontraban en la calle. Cada momento que hemos tenido ha sido difícil. En el caso de San Ramón, nosotros tenemos un momento que es ya, que es el tema de la cosecha del café, en donde nosotros representamos el 33% del café de la provincia de Alajuela. En términos de ingresos, son alrededor de 12,000 millones de colones que ingresan en los finqueros de San Ramón, son alrededor de 2,500 finqueros, y que además el comercio está esperando, ansioso que llegue esos recursos. Pero con ello también nos llegan alrededor de 11,000, 12,000 colectores de café, que pues eso en medio de esta situación pues nos viene y nos cambia el escenario. Ya el manejo de la pandemia en su gran mayoría pasó en manos de los comités cantonales de emergencia,
Pero cuando usted llega y hace una evaluación con lo que usted tiene aquí en organizaciones en el cantón y que además son regionales, empezamos a decir, bueno, Ministerio de Salud, usted que ve la zona de Occidente, ¿cuántas personas tenemos para ir a revisar fincas y saber que se cumplen con protocolos y todo este tipo de cosas? No, mira, nosotros no tenemos personas para hacer eso, ni tenemos dinero para pagar horas extra para ver los fines de semana o después de las 4 de la tarde. Mira, ustedes, Mac, ¿cuántas personas tienen para ver no solo San Ramón, sino porque ellos ven Occidente? Bueno, ¿cuánto tienen? No, mira, nosotros tampoco, nosotros todo lo que estamos haciendo es teletrabajo y no tenemos en el campo y además es una logística casi que imposible de realizar, son 2.500 eh, fincas en San Ramón, más las del resto de la zona de Occidente, entonces eso es materialmente imposible. Fuerza Pública, ustedes, ¿con qué podemos contar con ustedes? No, mira, nosotros con costo podemos ver el tema de la delincuencia, ya nosotros no podemos ver temas COVID. Y cuando usted se empieza a dar cuenta, Gustavo, empieza a quitar y quitar y quitar y quedamos los mismos de siempre. La municipalidad encargada de toda esta situación. Entonces resulta ser que entramos en el problema de que los finqueros dicen, bueno, es que si yo encuentro un caso COVID en mi finca, no voy a reportarlo así, voy a dejarlo a algún otro cantón o a algún otro lado, porque si no me cierran la finca. Y el café no espera que te haga cuarentena, ¿verdad? Eh, la lógica de que tuvieran eh, algunas condiciones dentro de sus fincas para poder tener y hacer cuarentena, pues eso es una lógica que no es la realidad que tenemos, por lo menos en el cantón de San Ramón, en donde los lugares que son casas sin piso, pisos de tierra, servicios de hueco, en el mejor de los casos, algunas ni esas condiciones tienen. Son lugares que usan de bodega o para guardar algún tipo de cosas difíciles, ¿verdad? Entonces, tal vez las fincas grandes puedan tener algunas de las condiciones, pero las fincas pequeñas, que son la gran mayoría, no tienen esa posibilidad. Entonces, aquí nos hemos preparado diciendo, bueno, si las condiciones que tenemos no son las adecuadas, lo que vamos a buscar es que cada distrito empiece a abrir los lugares posibles de albergue para que entonces los finqueros, diciéndole a ellos, no, en lugar de que ustedes vayan y dejen a la persona en algún otro lado y que eso se convierta en una contaminación masiva de la enfermedad, mejor nos dicen a nosotros, no precisamente al Ministerio de Salud, para meterlos en un albergue y nosotros por lo menos lo controlamos en el albergue. Pero fuera del albergue nosotros no tenemos razón de dónde anda, qué anda haciendo, en qué lugares anda metido, por lo menos para controlar un poco. Y ahora tenemos la situación que vimos el viernes con la Federación de Municipalidades de Alajuela, donde estamos 11 municipalidades, que la situación de que no se quiere dar luz verde en la frontera con Nicaragua para el ingreso de los nicaragüenses. Entonces, si los nicaragüenses no les permitimos entrar de forma legal, revisando con los protocolos que ya tienen en la zona sur y que aplican en la zona sur, pues entonces en estos días se van a meter todos ilegales. Porque son personas que vienen, que trabajan 3 meses, 4 meses y con eso sobreviven todo el año en Nicaragua. Entonces, los que no entran por la frontera, pues entran de forma marginal y los vamos a tener aquí sin saber quiénes son. Y esa situación, entonces ayer tomamos un acuerdo de solicitarle, el viernes tomamos un acuerdo de solicitarle al presidente de la República resolver en los próximos días porque ya es inminente el ingreso de los nicaragüenses en la zona de Occidente. Y en la zona de Occidente se habla de que ocupamos alrededor de 50,000 extranjeros. Qué montón de gente. Es muchas personas, ¿verdad? Y si solo San Ramón significan 12,000 millones de ingresos, nada más sume usted en los 11 cantones de la zona de Occidente cuánta plata significa. Y ahí es donde nosotros, pues, estamos abogando que se nos apliquen ya los protocolos que están hechos para la frontera con Panamá y que se nos apliquen para la frontera con Nicaragua, que son de donde vienen la gran mayoría a estos temas de café. Igualmente, el viernes tomamos un acuerdo de las 11 municipalidades que formamos la federación en Alajuela, en donde de esas 11, 10 que nos encontramos en alerta amarilla,
vamos a empezar la reapertura de espacios públicos a partir del 1 de noviembre. Entre el 1 y el 15 estamos en la reapertura de espacios públicos. Lógicamente, con los protocolos debidamente aprobados por el Ministerio de Salud y acorde a lo que nos establezcan como lineamientos para poder abrir estos espacios. Porque además a la gente, y esto se lo cuento, yo creo que está pasando en todo el país, Gustavo, a la gente le parece ilógico que abran los bares, que abran los casinos y que no estén abiertos los parques centrales, por ejemplo, de los cantones, y que no estén abiertas algunas canchas de deportes. Si a ellos les parece que hay más focos de contaminación o contagio en estos lugares En los espacios en públicos, estos espacios parques. públicos. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo en la zona occidente. Ha sido todo una maroma, tengo que decirlo, porque presupuestariamente, Gustavo, tengo que mencionarte que presupuestariamente sí nos vimos afectados mucho. El hueco que tenemos y con el que estamos cerrando en la municipalidad de San Ramón específicamente, es un hueco de casi 2.000 millones de colones de un presupuesto de 9.500, en donde todavía el día de hoy estábamos revisando porque yo tengo un hueco para cerrar de aquí a diciembre de 300 millones y que tenemos que recortar de más. Entonces el gobierno nos recortó casi 350 millones de pesos en la ley 8114 en caminos, que nos parecía ilógico, irracional, porque eso es como dispararse uno mismo en el pie, porque lo que significa reactivación económica es hacer infraestructura vial. Los cantones atendemos el 80% de la red vial nacional, de la red vial del país, y el CONAVI solo atiende el 20%. Nosotros atendemos ese 80% con un 25%, y el CONAVI atiende el 20% con un 75% de los recursos de la 8114. A eso le sumo que nos quitan 22.000 millones de colones y que se supone que al CONAVI le quitaron 12.000 millones de colones, y digo que se supone porque ahora se los están queriendo devolver en el presupuesto extraordinario. Entonces nos hicieron una jugarreta. Nos quitaron a nosotros, le quitaron al CONAVI, pero entonces a ellos se los devuelven y de lo que nos quitaron a nosotros le hagan al CONAVI para que el gobierno siga haciendo sus trabajos. Cuando nosotros defendimos que no le quitaran ni al CONAVI ni a las Ni a los municipalidades. munis. Sí, porque eso significa, esto no es para nosotros las municipalidades, es para el que saca su producto agrícola, es para el que tiene una empresita, es para el que sale a trabajar, para el que se traslada en autobús, en taxi, en su propio carrito. Si los caminos están en malas condiciones, ¿quiénes lo sufrimos? No somos todos. Y si el 80% lo ven las municipalidades, ¿no parece una tontera quitarle más plata a las municipalidades que ven el 80% de los caminos y dejar el otro 20% recargado sobre el CONAVI? Si nos trasladamos por ese 80% de los caminos, por Dios. Claro. Y entonces nos parece que ese manejo que están haciendo los presupuestos extraordinarios, nos parece, y voy a utilizar una expresión, nos parece una agarrada mona lo que nos hicieron con esa plata. Y que nosotros nos ha dolido mucho, Gustavo, vea, saber que en medio de este invierno, como ha estado duro, con la cantidad que llueve en el país, y vayamos y andemos por la mayoría de calles de los cantones de este país, se dañan muchísimo. Nosotros necesitamos cada 5 para hacer mantenimiento, cada 5 para ir a tapar huecos, cada 5 para atender las emergencias. ¿Quiénes son los que atienden las emergencias? Somos nosotros los que atendemos las emergencias. ¿Acaso llega la Comisión Nacional de Emergencia a atender cuando hay un derrumbe, cuando se va un puente? Son muy pocas ocasiones que llega la Comisión Nacional de Emergencia a colaborarnos. En la mayoría que nos complementamos es cuando nos dan las 300 horas de máquinas para hacer un primer impacto en la atención primaria a una emergencia. El resto lo tenemos que ver nosotros. ¿A quién llegan a tocarle la puerta? A la oficina de uno, cuando hay un derrumbe, sea ruta nacional o no. En estos momentos,
y usted no me está preguntando, pero acabamos nosotros, con autorización del Consejo, de meternos en una ruta nacional que estaba destruida, destruida. Y resulta ser que la regional del CONAVI, que ve la zona de Occidente, no tiene ni un colón para la atención de las rutas en lastre. Y entonces, Bueno, sí, perdón. no, no, y don Nixon, usted en otra entrevista me había hablado acerca de que incluso ya la Municipalidad de San Ramón había tenido que hacer recortes en la planilla. Eh, y usted me dice que tiene un faltante de 300 millones para el cierre de año. Sí, vieras que muy duro, sí. Ya habíamos hecho un recorte de alrededor de 13 personas, pero además de las 13 personas, se hizo un recorte en plazas de 33 plazas. O sea, personas, y digo plazas porque son plazas que no se llenaron, gente que se pensionó o Y se que no van a corrieron. sustituir. Al fin y al cabo son 33 espacios que suprimimos en la Municipalidad de San Ramón. Y todavía hoy nos encontramos haciendo recortes de hojas, de lapiceros, de sillas, de proyectos, de desinfectantes, de De fumigaciones, todo. de ya lo único que se pueda tocar para ver con cuánto cerramos el año. Y Gustavo, el problema no es cerrar el año, el problema es iniciar el 2021. Claro. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros o los alcaldes del periodo anterior dejaron un superávit libre a los que ingresaron en el 2020. Entonces, ese superávit se utiliza llenando los huecos estos financieros. En las municipalidades, en el caso de San Ramón, era como de 500 millones de colones. Entonces, usted llena esos huecos financieros, pero no puede llenar el hueco financiero del 2021, sino que eso es un engaño numérico que uno tiene. Entonces, si usted no hace los ajustes presupuestarios y de recortes correspondientes para equilibrar el presupuesto en el 2021, vas a tener un 2021 con el hueco que fue un espejismo de superávit del 2019, porque ese superávit ya no existe. Correcto. Entonces, por ejemplo, en la Municipalidad de San Ramón, el 100% ya no es 100, sino que es 70, porque recortamos proyectos, recortamos un montón de cosas y entonces disminuimos el presupuesto y entonces ese 100 pasó a 70 y ahora estamos haciendo otro recorte para que ese 70 pase a 60. Entonces, el 100% de ejecución presupuestaria va a ser un 60 y ya no un 100 para poder cerrar el año y que se ajuste en el 2021. El presupuesto del 2021 se fue más o menos muy parecido al 2019, porque en aquel entonces no teníamos los números suficientes para saber cómo estaba el ingreso ni cómo iba a ser la proyección de la municipalidad. Y entonces, ahora, entrando el 2021, yo tengo que hacer un presupuesto extraordinario para ajustarlo a la realidad y disminuir el presupuesto que presenté, que tenía que hacerlo por ley, ¿verdad? Claro, don Nixon, y mucho dependerá también de los recursos que obtengan las municipalidades y para poder llevar a cabo, para poder presupuestar, valga la redundancia, un presupuesto extraordinario, será de la actividad económica como se vaya visualizando, ¿verdad? Las proyecciones que se puedan ir haciendo. Y en esto, pues, juega un papel muy importante las decisiones que se tomen a nivel de gobierno, como ahora que se aprobó una hora más de restricción vehicular nocturna en los fines de semana y la eliminación de la restricción por placas, por decir algo. Gustavo, lastimosamente, cada decisión que tome el gobierno incide directamente sobre cada uno de nuestros cantones, sobre el comercio, sobre los agricultores, sobre cada cosa que hacemos en los cantones. Entonces, por ejemplo, la propuesta del Fondo Monetario Internacional que venía con triplicar el impuesto de bienes inmuebles era materialmente inviable y en términos hacendarios tenía una doble o triple carga impositiva. Entonces, si ya de por sí nosotros veíamos que hay
una mora en las personas para pagar lo que ahora pagan, nada más usted imagínese el aumento de un 300% de, de ese impuesto de bienes inmuebles. Entonces, esa mora se iba a disparar. Entonces, íbamos a obtener menos recursos. Incluso en un momento, el ministro de Hacienda nos ofreció que nos dejáramos las municipalidades, no el 0.75, sino el 0.50 del impuesto de bienes inmuebles, y que entonces ellos ya no nos giraban los recursos del 8114. Qué fácil, ¿verdad? Es ¿Cómo sencillo. pierden? Como dicen por ahí, cuidado, pierden. Sí, no, por supuesto que no, eso es una locura. No, además, son Primero, recursos asignados por ley. ¿Cómo se los van a bailar así? sí, y no solo eso, sino que nos están asignando recursos que no vamos a poder cobrar, que Claro. evidentemente la gente no va a pagar. Y entonces, ¿qué pasaría? La municipalidad tendría que por ley, porque tenemos que hacerlo así por ley, empezar a rematar propiedades. ¿Y qué Empezar a hacemos nosotros? volar. Rematar propiedades, generar más gente sin hogares, generar más pobreza, generar más gente desempleada. No, 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 el negocio de las municipalidades no es andar rematando propiedades, eso es así de claro. La función es otra. Don Nixon, bueno, y en medio de todo esto, yo creo que el grupo de alcaldes más numeroso de este país son de Liberación Nacional. Y podemos entender, ¿verdad?, que hay obviamente diferencias entre sí, incluso realidades diferentes, como lo decimos nosotros en el programa, son 82 cantones, realidades, 82 realidades locales. Pero se lograron poner de acuerdo un grupo de alcaldes, algunos o me parece que todos, de bastante experiencia también, recorrida en el campo municipal o en la función pública inclusive, y tomaron ciertas decisiones que le propusieron al partido. Hablemos un poco de cómo se da eso, don Nixon, cómo se da ese encuentro, cómo se da esa conversación. Sí, Gustavo, tengo que decirte que hace unos meses atrás nos reunimos los alcaldes y representantes políticos de los cantones de la provincia de Alajuela. Uh -huh. Digo representantes políticos porque no en todos tenemos alcaldes, ¿verdad? Uh Pero en -huh. algunos se eligieron regidores, síndicos, y estructuras que participaron. En algunos casos, como Grecia, el alcalde que estaba perdió por 28 votos. Uh -huh. Entonces, tuvimos una gran reunión hace unos meses atrás para hablar de algunos temas de la provincia y de temas nacionales. Eh, Tuvimos una asistencia bastante importante. De los 16 cantones, estuvimos 14. Entonces, es bastante significativo. Hay un consenso entre los alcaldes de la provincia de Alajuela, ¿verdad? Que también salió y que salió un manifiesto de la provincia. Uh ¿Por -huh. qué Le hacemos pido por esto? favor que ahora me lo pase, ese manifiesto, porque no lo tenemos. Ok, Claro, con mucho gusto. ok, Con mucho gusto. Ya yo creo que en algunos medios lo empezó a habían circular. comunicado en aquel entonces. Ok, ok. Sí, pero bueno, ¿qué cosas hablamos? Yo creo que cosas que nos interesan a todos los costarricenses y en el caso de nosotros a los liberacionistas, de que nosotros tenemos que construir grandes consensos. Hay que buscar cómo llegamos a tener esas conversaciones nacionales importantes, en cómo las bases del partido vuelvan a ser escuchadas como se necesitan, ¿verdad? Se tocaron temas diversos, de cosas de interés de Asamblea Legislativa, de cosas que nos venían afectando en aquel entonces que ya te mencioné, con los recortes de los recursos de la 8114 y de ese tipo de, de situaciones. También hablamos que debíamos de modernizarnos, que la política ha cambiado, que el partido se debe de modernizar, que hay cosas que han venido sucediendo y que ahora tiene que ser una política de escuchar mucho a las personas de qué es lo que quieren,
de cómo lo quieren y que cambiemos el sentido de las vías, que las vías no sean solo de arriba para abajo, sino que de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿verdad? Para que esto sea un poco más democrático, ¿verdad? En algún momento se malinterpretó de que nosotros, los alcaldes, queríamos buscar un candidato de consenso. Bueno, nosotros quisiéramos buscar, y ojalá se pudiera dentro del partido tener ese candidato de consenso, pero bueno, los mismos estatutos del partido garantizan la participación libre y democrática de cualquier persona que quiera hacerlo. Lo que estamos haciendo los alcaldes es tratar de ponernos de acuerdo en buscar ese consenso, por lo menos entre ese de los tantos grupos que tiene el Partido de Liberación Nacional. Entonces, por lo menos en el grupo de alcaldes, decir, bueno, nosotros buscamos hacerle lo menos daño posible al partido, de no ir a esas luchas tan difíciles, ¿verdad? Y que generan tantos daños, que buscamos no hacer, más bien, no es que no hagamos los procesos, es que busquemos el mecanismo que genere el menor daño a las estructuras del partido, el menor gasto financiero también, porque estamos en un momento difícil, ¿verdad?, en el que nos encontramos. En esa reunión también estuvo invitado don Gilbert, el alcalde de Desamparados. Esa reunión de alcaldes de Alajuela, de dirigencia de Alajuela, estaba don Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados. Correcto, él estuvo invitado en Alajuela porque nos escuchó conversando sobre el tema, entonces me dijo, ¿por qué no me invitan? Y, claro que sí, pues ahí no vamos a hablar nada que no quiera saber todo el mundo lo puede saber. Y entonces él en esa reunión planteó de que la provincia de San José en estos momentos se encontraba sin representación de diputados en la Asamblea Legislativa. Y explico por qué. Porque el mecanismo dentro de Liberación Nacional le da la potestad al candidato de forma unilateral. Unilateral, sí. Y poner los primeros 4 lugares de la provincia de cualquier parte del país. Y conste, con esto no quiero decir que los compañeros que hayan sido y que en estos momentos son sin nombres, porque yo soy amigo de ellos también, están haciendo un buen trabajo, pero lo cierto es que lo que se manifestó es que no hay un arraigo de los compañeros sobre la provincia, como sí lo hay, por ejemplo, con las estructuras de regidores o de síndicos. El pueblo o la comunidad escoge a su síndico, a su regidor y siente un arraigo hacia la persona que está votando. Pero cuando usted está en una provincia en que vota por personas que ni siquiera en algunos casos no pertenecen a la provincia, entonces eso podría hacerle un daño al partido. Y digo yo podría porque, bueno, habría que analizar la parte numérica y de liberación. En los puestos de la Asamblea Legislativa hemos pasado de 20 y tantos diputados a solo 17 como tenemos actualmente. Y pues eso lo que nos dice es que tenemos que hacer una combinación entre ese arraigo que tenemos en las provincias y con una visión nacional del partido. Y yo creo que ahí se debe centrar la gran discusión del partido, en donde tenemos que tener arraigo para que haya participación, para que la gente se sienta representada, pero también tenemos que tener esa visión nacional para que no se crea que solo tenemos una visión regional, provincial o municipalista, sino que exista esa gran visión nacional, ¿verdad? Y esa representatividad, y que usted, Gustavo, y cualquier otro costarricense que viva en cualquier parte del país y pertenezca a un partido político, se sienta representado. Entonces, puede ser, y ya esto es especulativo, ¿verdad? Puede ser que hubiéramos obtenido, si tuviéramos ese arraigo, la posibilidad de 7 diputados y no 3 raspando el cuarto, ¿verdad? Porque sacamos el cuarto raspado. Entonces, una provincia de 19 diputados como es San José pasa a tener
de esos 7 a tener 4 diputados. Y que conste, para el periodo que viene, de los 19 pierde 1 San José y lo gana Alajuela. Entonces San José pasaría a 18 y Alajuela pasaría a 12. Todas esas cosas es la que nosotros, y no voy a decir alcaldes, nosotros, representantes de los diferentes cantones, miembros de las bases del Partido de Liberación Nacional, son las que hemos estado hablando y discutiendo para mejorar las condiciones del partido. Ahora, don Nixon, usted me dice miembros del partido, pero lo que le estoy entendiendo es que son de Alajuela y San José. ¿No han hablado con Heredia, Cartago? Estaba haciendo como el resumencito de Alajuela. Ajá. Y entonces ahora pasamos a San José. Como en Alajuela, Gilbert presentó esa propuesta de que los diputados no fueran nacionales y solicitándole al directorio político para que lo lleve a la Asamblea Nacional del partido, de que los diputados que escoja la provincia de San José y las demás 6 provincias, ¿verdad?, sean diputados que los escoja la provincia y que no se escojan mal llamado a dedos, ¿verdad? Entonces, que Desamparados, que San José, que Pérez Celedón tenga la posibilidad de escoger sus representantes. Hoy San José, Desamparados, Pérez Celedón y San Pedro y demás cantones de San José, de los 20 cantones, ellos manifiestan que no se sienten representados. Entonces, en Alajuela, tomamos el acuerdo de apoyar a la provincia de San José para que no se escojan esos diputados por parte del candidato. Entonces, en San José se llevaron todas estas inquietudes que también habían en la provincia de Alajuela y en una reunión, en esta así, solo de alcaldes, en el que a mí se me invitó como representante de la provincia de Alajuela, y con esto no quiero decir que yo ande de entrometido en todas las provincias, yo más bien todos tenemos demasiado enredo y trabajo, ¿verdad? Pero bueno, lo hago con mucho gusto porque creo en que debemos entrar en un gran diálogo de lo que es arraigo y nacional. Entonces, se volvió a tomar un acuerdo en el que se le solicitaba al directorio político del partido y a la Asamblea Nacional del partido que se respetaran las decisiones de la provincia y que fueran ellos mismos los que escogieran sus representantes y que se eliminaran los 4 representantes al que tiene derecho el candidato. En todo esto se habló de la posibilidad de juventud, que hay que tenerlo muy en cuenta, que después de lo que está pasando hoy con don Carlos Alvarado, viene pues un reto para la juventud en donde probablemente lo pasen por una prueba de tamizaje para saber si el joven que va a participar es un joven que tiene conocimiento y es bueno, ¿verdad? Yo creo que ya la población no se va a tragar los jóvenes solo por jóvenes, se los va a tragar porque realmente han demostrado ser buenos y que tengan conocimiento. Y entonces, eso bueno, es otra de las discusiones que debe entrar el partido y que se toma en cuenta en estas reuniones provinciales. Se está hablando de que no estamos con una inclinación hacia un precandidato. No, vamos a entrar a observar las propuestas de las personas que quieran optar por el puesto a ser el candidato del Partido de Liberación Nacional. Perdón, don Nixon, pero podría eventualmente, hablando acerca de un bloque de alcaldes, que se podrían en algún momento pronunciar a favor o incluso descartar de su parte a algún precandidato del partido. Voy a hablarlo porque esto hay que hablarlo un poco claro para evitar tener confusiones en la interpretación. Lo que pretendemos es conversar con todos los que quieran participar. Y por lo menos de los que quieran participar dentro de este bloque de alcaldes y de provincias, lo pueden hacer. El que no está en todo su derecho a decir que
de que no creen esto, que no le parece, que entremos a consensos y que busquemos, por lo menos dentro de los alcaldes, buscar un consenso. Que dentro de los alcaldes el partido nos permite, claro, porque es un partido democrático que le permite a los alcaldes o a los jóvenes o a las mujeres o a los diferentes sectores, pues sentarse entre ellos y decir, mira, es que nos parece que nos gusta Gustavo porque Gustavo toma muy en cuenta a las bases del partido, quiere entrar en esa discusión de la realidad nacional, de arraigo, de juventud y de todo este tipo de cosas y nos sentimos cómodos con Gustavo. Yo creo que eso no podría llamarse ser antidemocrático, ¿verdad? Porque en eso, en nada le impide a otra persona, a Nixon no le impide ser precandidato porque el partido tiene las normas bien claras. Claro. Y no me impediría a mí que a pesar de que algunos estemos con Gustavo, no me impide a mí participar como precandidato con otras partes del partido. Eso sería lo ideal, Gustavo, pero en política dicen que el consenso es la mitad más uno. Ahora, don Nixon, también le quisiera consultar si un alcalde con aspiraciones presidenciales tendría también como mejor ambiente entre ustedes. ¿Podría ser eso posible? Vamos a ver, aclarando algunas cosas que se han malinterpretado también, porque algunos creían que Johnny Araya, como se hizo en San José, tenía algunas aspiraciones presidenciales. Él, lo primero que preguntó el bloque de San José, y de San José digo porque fue donde se malinterpretó la cosa, porque en Alajuela no hubo problema sobre el tema de que se malinterpretara así. En San José se le preguntó, fue la primera pregunta, Johnny Araya Monge, ¿usted tiene aspiraciones presidenciales o de alguna otra naturaleza? Y él dijo, vea, que quede claro que yo no quiero aspirar, ni voy, ni pretendo aspirar a ser precandidato. Y además, no quiero reelegirme como alcalde de San José. Del cantón de San José. Para que quede claro, yo soy un alcalde más de la provincia que se suma a esta idea loable de tratar de llevar algunas discusiones en el partido, que me parece lo más sano en un partido democrático, que podamos ir a discutir sobre cualquier tema y cualquiera puede diferir sobre lo que pensamos nosotros, pero nosotros queremos llevar discusiones al partido y yo creo que tenemos todo el derecho. El que no quiera ver que los alcaldes hoy por hoy representamos el bloque electo y político más grande del partido, pues no sé qué partido estará viendo, ¿verdad? Porque nosotros representamos 43 alcaldes del país también estamos solicitando que como tales, porque recuerde que los alcaldes son una figura reciente, ¿verdad? Son vamos a ver, 5 periodos, los que tenemos como alcaldes, porque anteriormente eran ejecutivos municipales, y que ahora, pues, entonces lo que estamos pidiendo es que se nos dé un espacio en el directorio, digamos que no es nada descabellado, y 3 representantes en la Asamblea Nacional y Plenaria, ¿verdad? Como también lo tiene la fracción del Partido de Liberación de la Asamblea Legislativa. Digamos, nada descabellado. O sea, ahora, cosas razonables. Pero Nixon, al final, perdone, pero no me contestó lo que le consulté sobre, ¿podría ser un alcalde con aspiraciones políticas tener mejor ambiente entre ustedes? Con aspiraciones presidenciales. Vamos a ver, se la respondo en 2 tractos. Podría ser un alcalde que quiera aspirar, bueno, cualquier alcalde. O para diputado. Bueno, cualquier alcalde en este momento tiene su derecho, como lo establece el partido, para participar. Que lo haya manifestado a alguien, no lo ha manifestado nadie. Ningún alcalde de Liberación ha manifestado su interés. No, ningún alcalde lo ha hecho hasta el día de hoy. De hecho, esto se lo estaba contando antes, que no tiene ninguna afiliación con nadie todavía. O sea, ni en contra de nadie tampoco. O sea, esto es una discusión, no voy a decir la política porque no existe la palabra política aquí, es una discusión
sin ninguna inclinación, metida en la balanza, súper objetiva de las cosas que podrían importarnos dentro del Partido Liberación Nacional. Estamos también próximos a hacer una reunión de estas en la provincia de Punta Arenas. Muy bien. Vamos a hacer una en Guanacaste, otra en Heredia, otra en Cartago y otra en Limón. Y si alguno de los compañeros nos está viendo, quiero decirle a los compañeros, esto no es algo que directamente lo está promoviendo el partido, el directorio. Lo estamos Sí, son haciendo ustedes. nosotros como miembros del partido, como cualquier ciudadano, miembro de una agrupación política, que no significa que si no nos hemos hablado, no nos hemos conversado, que no es que no los hemos tomado en cuenta, es que también tenemos nuestras ocupaciones y queremos sacar adelante estos, que no se sientan presionados, no están obligados a nada. Esto es simplemente una discusión pura y simple, abierta de cosas que podrían servirle al partido. Es ¿Qué una opina discusión. usted sobre esa línea que usted ahorita está citando, don Nixon? ¿Qué opina de las aseveraciones de don Bernie Valerio, alcalde de San Rafael? Porque ya don Bernie dice que él recibió una invitación para integrar ese grupo. Bueno, de acuerdo con lo que declaró en el mundo.cr, que integrar ese grupo, pero que no lo iba a hacer porque era un mal momento y que el mensaje era un mensaje que él interpretó como incorrecto. Bueno, ¿Será que no tiene todos los elementos, don Bernie? yo realmente no sé si don Bernie tendrá todos los elementos. Sé que don Gilbert algo conversó con él, no sé hasta qué punto conversó, pero si el mensaje fue incorrecto, puedo decir que no fue con una mala intención. La intención siempre ha Pero sido objetiva para participar en esto, ni obligando a nadie, vuelvo a repetir, y él está en todo su derecho de decir que no quiera participar. yo difiero con una cosa, disculpe que lo interrumpa, don Nixon, pero es que ahorita se habla tanto de que el timing de la política, ¿cuándo es el momento de la política? A mí me parece que el tiempo de la política es siempre, es siempre. Yo ¿Por quiero qué? decir, Le voy a, perdón, pero imagínense, nosotros estamos en un proceso de cierre de una administración, o sea, ya esta administración va preparando su salida, es así. Falta un año y sí, pero empiezan los fuegos electorales. ¿Será adecuado atrasar los fuegos electorales? La discusión, las propuestas, los planes. Es que a la gente hay que informarla de quién quiere ser candidato y qué propone. A mí me parece más bien un poco inadecuado, más bien postergar esas cosas pensando que hay oportunismo político. El oportunismo político nadie lo quiere, pero sí necesitamos ir informándole a la gente quién quiere ser qué en este país, qué aspiraciones tiene y qué propone. Por lo menos eso pienso yo. mira, creo que coincido en algunas cosas con usted, Gustavo, porque en algún lugar se quiso decir como que debemos de estar preocupados por lo que está pasando en el país y Pero en la ¿quién no está pandemia. preocupado? ¿Quién dice que los alcaldes están desatendiendo su No, labor por estar haciendo, por también estar discutiendo temas que le interesan a todo el país? no, y eso te quería decir, digamos, si hay alguienes que estamos metidos en la atención de la pandemia y de la atención de la crisis en este país, somos los alcaldes. Pero además, yo quisiera decirte que nosotros también tenemos nuestro tiempo personal y Claro. que es con el que nosotros podemos ir hablando y discutiendo cosas que no dejan de ser nacionales. Gustavo, siguen siendo cosas de interés del país, cosas de en quién van a estar o en las manos de quién va a estar el futuro, la realidad nacional de este país. Y yo no entiendo por qué es que se nos restringe esa posibilidad. No voy a utilizar la palabra. A algunas personas les incomoda, Critica. sí, les incomoda que hablemos de este tipo de cosas. Sí, yo creo que debemos de conversar de este tipo de cosas, entre más transparente sea, de no llegar al minuto 90 y decir, no pudimos hacer una asamblea nacional para cambiar el tiempo de las distritales o de la convención y que nos llegue el momento sin una vacuna y sin poder hacerla, ¿no? Eso sería una irresponsabilidad. Eso, Quedaríamos sin representantes para la asamblea legislativa, sin candidatos, sin posibilidad
montón de cosas. No, no, y si la posición de los alcaldes, o digamos, no sé si habrá un bloque municipal o si será un bloque de alcaldes, eso lo decidirán ustedes, pero yo tengo que hacer de acuerdo, y bueno, este espacio es esto, ¿no? Darle voz a los alcaldes, darle voz a las municipalidades, al final de cuentas es darle voz a la gente. ¿Y dónde se necesita que más retumben las voces? Pues en los partidos políticos. Nosotros quisiéramos que retumbaran las voces de las mujeres, de los jóvenes, que usted ahora lo mencionaba, del el bloque municipal o de la tendencia municipalista, como se le quiera ver, que, y no solamente Liberación Nacional, en todo lado, en todos los partidos, porque de un pronto a otro sale alguien con una gran idea que todo el mundo aplaude, lo mismo pasa en este gobierno, que todo el mundo aplaude y cuando llegan a informarlo, los últimos en darse cuenta son las municipalidades y son las que eran las primeras que tenían que enterarse, ¿verdad? Sí, A mí me parece que la ecuación está al revés y voy a poner otro ejemplo, si usted me lo permite y las personas que nos siguen. Es el tema del tren. En la Asamblea Legislativa, por temas ideológicos, por temas meramente políticos, iba y venía, porque el tema ya parece que está pasando de lado, pero iba y venía el tema del tren entre diputados y Casa Presidencial. Y nadie decidió, ni siquiera me parece a mí que los partidos políticos dijeron, bueno, ¿y los 15 cantones afectados? Porque por ahí va a pasar el tren, los 15 cantones beneficiados. ¿Qué opinan los alcaldes de esos cantones? Y yo no vi que se le hiciera una sola consulta a los alcaldes de esos 15 cantones para ver qué opinaban sobre eso. Y todo el mundo jalándose de un lado para el otro sobre el tren. ¿Verdad? Y así podemos citar muchos otros ejemplos donde se supone que en Cuesta de Mora se están decidiendo los destinos de las comunidades donde están los alcaldes. Bueno, Yo por eso te mencionaba que las carreteras deben de ser de 2 vías o más vías, pero no solo de un solo sentido, ¿verdad? ¿no? Y vea, y al final de cuentas no es que los alcaldes van a mandar en el partido, ¿verdad? No, Como algunos trataron de sugerir, algunas figuras muy reconocidas que trataron de sugerir. Es que tiene que ser una voz que también tiene que escucharse dentro de las agrupaciones políticas. Ese es mi sentir. yo quisiera que esto no nos enmarque en que es un tema de alcaldes, porque estamos hablando del arraigo que hemos perdido dentro del partido, que nos ha hecho disminuir nuestra representación, porque el que nosotros seamos el más grande de los chiquitillos no significa que seamos el partido más grande. O sea, somos el más grande de los chiquitillos, pero esa satisfacción no nos puede quedar, digamos. Aquí tiene que haber una gran discusión de ese arraigo, de ese escuchar a las bases, pero con una visión nacional. Claro. Y no estamos diciendo que solo alcaldes, no, no, por amor a Dios, es el partido. Abramos los oídos a las propuestas de todas partes. Abramos los oídos a los regidores, a los síndicos, a los consejos de distrito, a los que trabajan en una asociación de desarrollo. Ellos tienen mucho que contar, mucho que decir. Estamos de acuerdo que no podría ir esto con una visión municipalista nada más, no, por Por supuesto que supuesto. no. Por eso discuto que tiene que ser una visión nacional y el partido puede intervenir ahí para que esa visión nacional no se pierda, para que Me esa parece. visión nacional se encuentre. Y yo no le veo nada de malo a esto que estamos haciendo, lo veo muy loable. No veo ni por qué salir a decir que uno está a favor o en contra, o que quiero ir o no, digamos. Es tan libre como que usted quiere va y si quiere no va. Si se siente con ánimo de ir a discutir sobre temas que le importen a todos, pues vamos y lo discute. Si cree que su foro de discusión es otro, pues también es súper respetable. Esta es una opción para hacer esos foros de discusión que permite el partido, que es sano dentro del partido y que es lo que hizo grande al Partido de Liberación Nacional. Perfecto. Don Nixon, nos tenemos que ir porque de hecho hasta nos pasamos de tiempo. Quiero solicitarle, por favor, que cuando tengan esas reuniones que nos hablaba en las otras provincias, pues nos informen. Será un gusto para nosotros también estar enterando a nuestro público acerca de este trabajo. Y quiero aclarar que no es solamente por parte de Liberación Nacional. O sea, este es un medio de comunicación que se abre a todos los partidos políticos y a todas las iniciativas que busquen pues mejorar la situación país. Don Nixon, éxitos y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gustavo, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron y bueno, nosotros volveremos Dios mediante mañana con más informaciones. Que estén muy bien.